Encantado de tenerte aquí, la verdad, porque siempre es un gustazo charlar contigo. La verdad es que recuerdo la última vez que estuvimos hablando y la verdad es que fue buenísimo y bueno, no tengo dudas de que esta vez va a ser igual, va a ser increíble. Me alegro muchísimo, agradecido de vuelta por la invitación, así que creo que va a ser tan bueno como la vez anterior y hoy, sobre todo porque, bueno, vamos a estar hablando específicamente sobre una plataforma que es muy especial para muchos de los que estamos en este negocio, así que también agradecido de poder ayudar, contribuir, contar desde mi experiencia cuáles son también las maneras que podemos lograr sacarle el mayor jugo posible a una herramienta como es Airbnb. Y bueno, por tu lado, Juan, yo lo que sé y lo que estoy seguro es que eres un gran experto en marketing, Superhost también, ¿no? Que tienes muchísimos años de experiencia en todo lo que es la hospitalidad de Airbnb, pero bueno, yo prefiero que lo digas tú. Bueno, perfecto. Bueno, gracias ahí por esa introducción también para los que no saben qué es Stage, que siempre están preguntando qué software me recomendás, qué puedo hacer, así que bueno, Stage es una alternativa. Yo soy especialista en marketing digital para alojamientos, trabajo en Airbnb o trabajo con Airbnb, no dentro de la empresa, sino con la herramienta desde el 2015. Vengo del mundo de la hospitalidad desde familia, porque bueno, están mis padres y mi familia se dedicaba también al mundo de la hospitalidad cuando no existía una herramienta como Airbnb, pero creo que hoy es importantísimo porque es la gran herramienta o una gran puerta de entrada para muchos que quieren empezar en esta actividad de lo que es los alojamientos alternativos o nuevas formas de hospitalidad y de alojamiento. He tenido mi propia agencia de marketing digital hasta el año pasado, hasta que decidí enfocarme 100% en esto que muchos están viendo y consumiendo como contenido, que es fomentar lo que es el trabajo de los anfitriones, de los emprendedores, de los dueños de gestores de alojamientos y de hospitalidad, y poder enseñarles toda mi experiencia de lo que traigo del marketing digital, del diseño, de la comunicación, de las ventas también, porque tengo un background importante en tema de ventas, de equipos de venta, para hacerlo mejor en esta industria. Yo lo que veo muchas veces es que la hotelería y el turismo están súper profesionalizados hace años o décadas, que están muy bien formalizados en este tema, pero nosotros que estamos en algo que no es hotelería y que tampoco somos inmobiliarios o inmobiliarias, no somos agentes inmobiliarios o de bienes raíces, nos falta. Yo desde mi humilde lugar, de lo que es la parte de marketing digital, que es lo que sé, es lo que quiero aportarle a la gente y todo lo que cuento, lo cuento de mi experiencia para que la gente también lo pruebe y si le sirve, bueno, que aproveche. Claro que sí. Bueno, y la verdad es que también podéis verificar el webinar, ¿no? Que estuvimos haciendo hace unos meses, que la verdad mucha gente me ha dado un feedback muy bueno, la verdad gustó bastante. O sea que, bueno, hoy realmente también vamos a tocar un poquito, ¿no? De estos temas de cómo mejorar tus alojamientos en Airbnb, algunas prácticas comunes, algunos consejos habituales, ¿no? Pero sobre todo, voy a decir dos cosas muy rápidas. Lo primero, tened a mano el lápiz y el papel, porque vamos a estar hablando, en fin, de varias cosas que van a ser bastante útiles. Entonces, bueno, estoy seguro de que va a ser bastante interesante. Y luego, por otro lado, quiero abrir también este espacio a preguntas. Cualquier pregunta que tengáis en relación a lo que estemos charlando y demás, lo podéis ir dejando aquí abajo en los comentarios. Y bueno, las iremos anotando, iremos respondiendo las más interesantes. Así que sed partícipes, sentiros como en casa, porque, como decía al principio, ¿no? Pues esto es una charla entre amigos, ¿no, Juan? De hecho, Es. es más, fíjate, estuvimos hablando de la cuestión de la remera. Ahora tenemos la nueva marca. O sea Ah, que tengo otra bueno. por aquí. No te creas que la antigua no la tengo. Esta también la tengo. Disculpame, Pero te voy a denunciar públicamente entonces. No tengo la nueva, pero tampoco tengo la anterior, así que te comprometo en vivo. No te queda otra, ¿eh? Te estoy dejando acá públicamente. Quiero mi remera de Stace, el que está muy bueno, porque es un gran mensaje ese, que decía evita el overbooking. Me parece que como gestor de sí, canales es clave eso. Así que bueno, ahora perfecto. Me gusta esa ahora remera tengo también. la de español de lo mío son las rentas Me vacacionales. encanta. Oh, buenísimo. Buenísimo, perfecto. Próximamente ya la van a ver en mi Instagram, entonces, usándola. Bueno, pues esa sí te la envío mañana. Voy a hacer Bien, aquí bien. los trámites, Juan. Buenísimo. Si te parece, bueno, pues empezamos un poquito. No sé Por supuesto. si quieres que empecemos hablando de algunos temas, ¿no? Que son, tal vez, yo creo que de más simple a cositas un poquito más complejas, ¿no? Tal vez. Entonces, si quieres, podemos partir de la base inicial, ¿no? De qué consideras tú que es lo principal para crear un buen anuncio. Bien, perfecto. Mira, yo siempre le digo en las mentorías y en las asesorías privadas a los anfitriones que hay que entender que un anuncio dentro de Airbnb tiene dos partes o dos grandes ramas. Una es la parte técnica,
y lo que yo le llamo la parte orgánica. La parte técnica tiene que ver con la estadía mínima, la estadía máxima, el precio por noche, cuánto dejas habilitado el calendario, cuáles son las normas que tenés o cuáles son los servicios que ofreces y los que no, que te permiten poner un solo valor. Es un valor definido y es ese que vos elijas. Eventualmente lo podrás cambiar, pero se establece una sola vez. Lo otro, que es lo que yo le llamo la parte orgánica, son todos los lugares donde nosotros ahí tenemos que aprovechar a hacer un buen marketing y una buena elección de las cosas y de los valores que vamos a poner ahí, que tienen que ver con las fotos, principalmente, el título como segunda medida, la descripción breve, que sería la primera descripción del anuncio, y después todas las secciones en las que yo puedo poner información, desde cómo llegar al alojamiento, a la descripción propia del alojamiento, a la descripción de lo que es el barrio, a explicarle a la gente cómo va a ser la atención de los huéspedes. Entonces, ¿qué es lo que conforma un buen anuncio? Más allá de tener toda la configuración correctamente realizada y completar todos los campos que Airbnb nos da la posibilidad de completar, siendo lo que tenemos y lo que no tenemos también, es toda la otra parte, que es tener buenas imágenes, tener un buen título armado, prestarle mucha atención a la descripción breve y completar todos los campos de texto e información que yo le voy a entregar a los potenciales viajeros que van a ver ese anuncio. Para mí, como regla general, eso es clave. Después, claro, cada cosita tiene sus propias especificaciones, ¿no? Sí. O sea, bueno, en un principio entonces hablamos de dos partes, ¿no? Nos has comentado, por un lado está la técnica y la otra me dijiste, perdón. La parte orgánica. Yo le llamo la parte orgánica porque es la parte donde nosotros tenemos más posibilidad de manipular lo que queremos que el viajero vea cuando entra en nuestro anuncio, cuando visualiza nuestro anuncio entre los resultados de búsqueda. Esos son el título, las fotos, la descripción breve y todos los sectores de información que nosotros le brindamos a cada uno de los viajeros dentro de lo que es nuestro anuncio. Ahí es clave saber qué poner, cómo poner y a quién le estamos hablando cuando estamos haciendo esa descripción. Por eso antes yo me refería a que no somos un hotel o nos dedicamos a la industria de la hotelería y tampoco somos una inmobiliaria. La inmobiliaria generalmente se va a lo que es el trabajo técnico, descriptivo y las características. Se va al dato frío, al dato duro. La hotelería cuenta con un montón de sistemas masivos con los cuales, no importa si te está describiendo la habitación 101 o la habitación 140, todas las habitaciones más o menos están iguales. En cambio nosotros, se supone en la base, que estamos trabajando con un alojamiento que no es igual a otro. Entonces, ese alojamiento que no es igual a otro tiene unas características particulares, que está preparado para un tipo de huésped, o que debería estar pensado para un tipo de huésped que tiene una necesidad concreta de alojamiento, y todo eso nosotros tenemos que intentar reflejarlo en el anuncio de Airbnb para que mi anuncio sea el que conecta con la necesidad, con la intención de búsqueda de ese potencial huésped, de ese viajero, y no con el de mi vecino que está a una cuadra y que ofrece un alojamiento que no tiene nada que ver, que igualmente por ahí le puede servir como solución. Entonces, para mí, ¿cómo se crea un buen anuncio? Primero, sabiendo quién es tu perfil y configurando todas esas cosas, sobre todo en esto que te digo, la parte orgánica, para ese tipo de perfil que yo quiero trabajar. Vale, de acuerdo. Entonces, yo creo que hay un concepto que es, realmente en lo que tú eres especialista, ¿no? Que es un concepto un poco base del marketing, ¿no? Definir al público y a la persona a la que te quieres direccionar. De esa manera puede ser mucho más específico, ¿no? Exactamente. Para mí el punto cero, de hecho creo que en la emisión anterior, en el webinar que hicimos hace unos meses, también hablamos de esto. El punto cero ni siquiera es el paso 1, es el punto cero. Es tener definido a tu perfil de huésped ideal o tu perfil de huésped recurrente, porque quizás cuando nosotros empezamos nos hacemos todo un imaginario de quién va a venir a nuestro alojamiento y termina pasando que nos termina sorprendiendo que empezamos a rodar con nuestros alojamientos y empieza a repetirse otro perfil de público y es inteligente hacer el cambio, reconocerlo, hacer ese análisis y saber que si después de tanto rodar de los primeros meses empezamos a detectar que tenemos otro perfil de huésped que está viniendo, o sea que es recurrente, que se repita ese perfil, tienen un común denominador diferente que nosotros habíamos imaginado, ya dejamos de trabajar sobre un ideal, sobre un avatar, sobre un target que nosotros creemos que nos puede llegar a elegir nuestro alojamiento y empezamos a trabajar con la realidad concreta que es, ok, no sé, yo quería acá trabajar con un público corporativo y de repente estoy en un lugar de paso y veo que tengo mucho público que viene a atenderse a la clínica o al sanatorio
que está en mi ciudad, en mi pueblo, en mi región. Entonces, los dos públicos son rentables, pero mi alojamiento estaba preparado de una manera y yo mostraba algunas cosas y destacaba algunas cosas por un público corporativo que no responde a las necesidades del público que viene a hacer lo que se llama turismo salud, que muchas veces por ahí no es turismo, pero que necesita alojamiento por temas médicos, clínicos, estéticos o de intervenciones quirúrgicas. Entonces, entender que ese perfil de huésped es el que es, o el que quiero trabajar hasta poder comprobarlo después con la realidad, es lo que yo necesito primero tener definido para saber desde qué palabras voy a llamar la atención en el título del anuncio, desde qué cosas voy a mostrar en las fotos más que en otras, de qué cosas voy a contar en el pie de foto de las distintas fotos o voy a destacar, desde cómo voy a contar o cómo voy a escribir o cómo voy a utilizar el copywriting para escribir ese texto de descripción breve para hablar de las cosas que le interesan a ese perfil de huésped y no al otro. Si yo había apuntado a todo un público corporativo o no había apuntado a nadie, que es lo que más se repite, ¿no? Porque digo, lo menos grave sería apuntar a un público y después ver que era otro porque lo puedo cambiar. Ahora, si yo no tengo ni siquiera hecho ese estudio o haberme hecho esa pregunta, voy a estar apuntando a todo el mundo y por apuntar a todo el mundo no voy a estar apuntando a nadie, digamos, ¿no? Entonces, es importante eso para poder modelarlo, tener esa base. Porque, ¿qué pasa? Si no nos especializamos, si no buscamos un perfil en concreto o varios perfiles en concreto, pero bien definidos, solamente entro a tratar de ganar esa reserva por precio. Porque mi vecino, que por ahí tiene un departamento y mi vecino está en el mismo edificio, está ofreciendo lo mismo. Y nos empezamos a ir. Yo le pongo $30, y mi vecino pone 28, yo lo pongo 27, y él lo pone 25, yo lo pongo 23. En cambio, si yo estoy hablando de tus necesidades, tus experiencias, tus expectativas, te estoy dando soluciones de manera gratuita en la descripción del anuncio, cuando vos tengas una necesidad y yo, si te apunté bien, digamos, vos vas a conectar más conmigo que con la descripción general de mi vecino que le puso cocina de 3 por 4 metros, heladera con freezer, aire acondicionado y amplio balcón. ¿Entendés? Porque yo te estoy hablando que está cerca de tal clínica o está cerca de tal centro de convenciones y un montón de otras características que están hablándote a vos, te están interpelando directamente. Y ahí vas a hacer la primera conexión. Después, claro, lo que vas a ir mostrando en las fotos y lo que vas a ir contando y lo que te avalen tus reviews y que tengas un precio adecuado, hacen también a que el camino esté más llano hacia el botón de reservar. Claro. Muchas gracias a todos los que os continuáis uniendo. Estoy viendo por aquí que están dejando algunos cartoncitos, dejadnos un like, compartirlo allí en el avioncito con vuestros conocidos, con vuestros contactos, con vuestros amigos. Estaremos encantados, ¿no? En fin, de que también vengan a esta charla, ¿no? Y estar un poquito hablando de estos temas que pueden ayudar a todo el mundo. Una pregunta que se me viene a la cabeza, Juan, que yo creo que puede ser interesante en relación a esto, es si ese perfil de huésped, si esa persona, la definimos o ella misma se define. O sea, quiero decir, ¿es un descubrimiento o ya directamente apuntamos hacia ella? Yo creo que eso es una pregunta muy interesante. Perfecto. Bueno, para mí el camino es las dos cosas. Una aparece en un momento y el otro aparece en el momento, en el recorrido siguiente que nosotros hacemos como anfitriones. El primero es, nosotros deberíamos partir de una base, un pequeño estudio, hacernos algunas preguntas, ver el lugar donde vamos a ir y cuáles son los puntos interesantes que tiene nuestra zona, nuestro barrio, nuestra región, nuestro alojamiento como solución, qué cosas le vamos a agregar y qué cosas no, qué cosas tiene, qué cosas no tiene para ofrecer, para poder filtrar entre el universo de perfiles diferentes y de necesidades de alojamiento distintas que pueden tener todas las personas, cuáles son los que encajarían mejor con algunos perfiles y cuáles no. Ahí ya hago un primer filtro. Y después sobre eso es decidir y trabajar haciendo también nuestra pequeña investigación, cuál es el perfil que nos puede llegar a resultar más rentable. Y más rentable no significa solamente que sea más rentable por dinero, a veces es porque un perfil de huésped solamente aparece por fines de semana o por 3 o 4 noches o por 2 noches, y otro perfil de huésped puede ser que aparezca porque tiene una estadía más larga, y a nosotros, al que viene 2 noches, al que viene una semana, por ahí el precio por noche es el mismo, pero a nosotros logísticamente nos conviene más el que viene por una semana porque tenemos otras actividades. Hay un montón de anfitriones que se dedican a otras cosas o gestores que no tienen por ahí, van creciendo su cartera de alojamientos y no pueden estar todo el tiempo en todos lados. Entonces empiezan a trabajar su rentabilidad desde otro lado, ¿no? Desde la estadía, desde el precio, desde los descuentos también, porque quieren tener una tasa de ocupación
mínima para arriba, que suele ser alta, ¿no? Porque eso también es su carta de presentación. Entonces, voy definiendo mi perfil de cliente ideal, mi target, mi avatar ideal, y después, a medida que van llegando las primeras reservas, yo puedo ir comprobando si ese avatar se repite y responde a lo que yo había creído o no. Entonces, ese perfil de huésped ideal se termina convirtiendo correcta o incorrectamente, y la tengo que corregir, en mi perfil de huésped recurrente, porque es el que más se repite. Significa que si yo estoy apuntando a un perfil que quiero, que no sé, vamos a suponer que es turismo salud, ¿no? Personas, porque yo estoy en una zona de clínicas, hospitales, sanatorios, y empiezo a tener nómadas digitales. No le voy a alquilar a los nómadas digitales porque yo me perfilé este perfil, este avatar, este target. No, también le alquilo, pero digo, salgo de la competencia de no hablarle a nadie hablándole a alguien específico. Si después el nómada digital que reservó viene otro, y viene otro, y viene otro, y viene otro, y veo que, bueno, no sé, decido trabajar con ese perfil, no voy a ser tan necio, trabajo con ese perfil, empezaré a condicionar mi alojamiento y lo empezaré a mostrar y a describir de la manera que atraiga más nómadas digitales. Si yo me especializo en eso, incluso hasta después puedo empezar a trabajar otro tipo de estadías, otro tipo de valores, porque yo sé que le estoy ofreciendo cosas específicamente para ese perfil. Si no, siempre estoy compitiendo, lo vuelvo a repetir, por precio, que se da una gran batalla en ese sentido, pero me parece que es porque justamente donde más concentraciones de alojamientos tipo Airbnb hay, es porque nadie se está especializando en trabajarlo de alguna manera o esperan que Airbnb haga todo. Y la verdad que Airbnb es una herramienta, y es una herramienta más en nuestro ecosistema o en nuestro motor de marketing o de ventas de nuestro negocio, que en este caso será dinero a cambio de una experiencia de alojamiento. Claro. Y bueno, realmente yo creo que es muy importante, ¿no?, eso que apuntas, ¿no?, que el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, si vas a un nicho definido, con certeza vas a acabar encontrando el perfil de huésped ideal, ¿no?, que, como bien dices, puede ir mutando a lo largo del tiempo, puede ir cambiando, puede ir evolucionando, ¿no? Eso lo hemos visto mucho justamente con el nomadismo digital. Pero ha habido una cuestión que me ha parecido muy interesante sobre lo que hemos estado hablando, ¿no?, que es la cuestión de competir por precio. Una vez que ya hemos definido a este huésped, ¿no?, que es nuestro huésped ideal, y bueno, ya hemos hecho ese estudio previo, ya hemos visto un poquito cómo se comporta el mercado con nosotros también y demás, o sea, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para encontrar un precio adecuado para ese nicho que estamos buscando? O sea, ¿hasta qué punto eso puede llegar a influenciarnos? Perfecto. Para mí, siempre que estemos especializados, vamos a tener más margen a no tener que caer en la batalla por precio. Dicho esto, nosotros podemos considerar o podemos investigar que en otras partes del mundo o en otras ciudades un alojamiento como el nuestro vale $1.000 la noche. No digo que no, pero el tema es que el límite ahí lo está marcando también no solamente tu mercado, sino tu perfil de cliente ideal o tu perfil de huésped recurrente, y también lo está marcando tu competencia. Entonces, si tu competencia está en una batalla por precio y vos recién estás empezando, probablemente tengas que ensuciarte un poco los zapatos y empezar por ahí hasta empezar a fuerza de dar una buena experiencia, tener un buen alojamiento, tenerlo preparado realmente, o sea, para que lo que vos vendiste sea congruente con la realidad después, en entrar en esa batalla por precio, que no es que tampoco hay alojamientos que por ahí valen 70 a 30, y si los hay, estamos en un problema, hay que revisarlo como comunidad alojadora, ¿no? Pero digo, entrar en eso para después empezar a posicionarnos de manera diferente. Entonces, el primer techo lo marca tu competencia, también obviamente lo marca tu tipo de alojamiento. Yo lo que recomiendo para ver el tema del precio es, según el tipo de alojamiento, yo puedo tener, para la cantidad de huéspedes que tiene para alojar ese alojamiento, un solo precio. Entonces vamos a suponer que tengo una casa para hasta 6 personas. Yo puedo tener un precio por noche que no importa si después lo reservan 1, 2 o 6 personas, es el mismo precio por noche y tengo una tarifa fija por noche por mi alojamiento. O puedo tener una construcción de precio que sea por cantidad de huéspedes, imaginando siempre que el precio mínimo que yo voy a poner por la menor cantidad de huéspedes, y esto también lo voy a sacar de acuerdo a cuál es el perfil de huésped recurrente. Pero si tengo una casa para 6, pero yo usualmente recibo familias tipo de 4, quizás no voy a poner un precio para 2, un precio para 3, un precio para 4, un precio para 5, un precio para 6. Pongo un precio para de 1 a 4 huéspedes, y si se suma un quinto, se suma un sexto, había un incremento. Entonces sigo teniendo una tarifa justa, para no importa si son
1 o 4 personas, porque si pongo, si no, el cuarto de una tarifa para una sola persona, estoy perdiendo dinero, porque después no me dan los costos, y en todo caso, armo una base un poco más baja. Esto depende también de que yo conozca ese perfil que voy a estar trabajando. Entonces, como las dos grandes lugares, o las dos grandes elecciones con las que yo parto es construir el precio por cantidad de huéspedes, con una base o desde 1 en adelante, hasta el máximo que es tu alojamiento, o poner una tarifa plana, fija, por noche. Más allá que después puedo trabajar los precios de fin de semana y demás, pero también de qué va a depender de tu zona, de que conozcas tu zona, de que conozcas tu competencia y que conozcas tu perfil de huésped recurrente. Eso como lo principal también. Después, el tema de la guerra por precio también tiene que ver con eso. Yo puedo considerar que el valor de mi noche tiene que estar mucho más arriba, pero mi competencia me define. Y algo interesante que pasa con los precios, porque no es que yo hoy te puedo decir una regla que no importa si el que está en Medellín, el que está en Ciudad de México o el que está en Ushuaia, en la Patagonia, en Argentina, puedan aplicar para que les dé el precio, una formulita. Pero sí lo que yo les puedo recomendar para analizar la competencia, si van a entrar, si tienen que cambiar precios, es tener en cuenta el perfil de huésped, tener en cuenta la competencia, tener en cuenta la experiencia que están ofreciendo, porque si vos y yo empezamos con el mismo apartamento, pero yo empecé hace 10 años y tengo un montón de reviews, yo seguramente me puedo posicionar mucho mejor que vos. Con el precio, tener un mejor precio, porque mi experiencia, mi calidad está verificada o está avalada por todas las reviews anteriores que yo tengo. Entonces eso también me parece súper importante. Yo lo que les decía respecto a la competencia antes, que yo lo que invito a hacer usualmente es, ¿cuánto vale? Bueno, si yo voy a poner un precio, estoy por empezar, por ejemplo, o quiero revisar mis valores, es hacer una búsqueda para el mismo tipo de alojamiento, para alojamientos que tengan características similares, para la cantidad de huéspedes que tengan una tipología similar, o sea, no voy a comparar casas con departamentos, si tengo un departamento, busco otros departamentos en mi zona para la cantidad de huéspedes que yo recurrentemente suelo recibir, y hago una búsqueda de 15 días para un periodo de, por ejemplo, no sé, pueden ser 3 o 4 noches, para un calendario de entre 15 días a un mes. Y veo lo que está. Probablemente lo que está sean precios, entre comillas, elevados, porque son los que están quedando, porque todos los otros alojamientos se han venido reservando durante más tiempo atrás. Y la realidad es que los huéspedes en Airbnb lo que buscan, antes buscaban primero la ubicación, porque se suponía que te daba más posibilidades, porque los hoteles estaban muy concentrados en zonas turísticas o en zonas o centros urbanos importantes. Pero la realidad es que un poco producto por esta competencia en los valores, la gente busca precio y busca ubicación. Son las dos cosas lo que está buscando. Entonces, si lo que está en una buena ubicación es más económico, eso se reserva primero. Entonces, lo que voy a ver si hago mi búsqueda para analizar la competencia, que es lo que hay en 15 días a un mes, digamos, encuentro tarifas que van a ser las más altas o las más caras para un producto similar. La siguiente búsqueda es una búsqueda que se dé de 45 días a 3 meses, porque ahí voy a tener una ventana moderada. La mayoría de las reservas se hacen con no más de 3 meses de anticipación. Entonces ahí voy a tener más opciones y voy a ver también valores más económicos, porque va a haber más alternativas todavía disponibles para poder reservar en una ventana de tiempo de, por ejemplo, de acá a 2 meses. Y después, para intentar ver toda la competencia posible, hago una búsqueda que sea de más de 3 meses y menos de 6 meses. ¿Por qué de menos de 6 meses? Porque hay muchos anfitriones que tienen su calendario abierto por un periodo de 180 días en adelante, para poder controlar el tema de las tarifas de estacionalidad, las promociones y demás. Después, obviamente, siempre esto cambia de acuerdo al país, de acuerdo a la región, depende también la comunidad o de dónde vienen esos huéspedes. Entonces hay anfitriones y también de la intención del anfitrión, ¿no? Hay anfitriones que tienen un lugar exclusivamente para Airbnb, que tienen abierto su calendario 12 meses y tienen una tarifa fija y no hacen esta revisión periódica y están en un lugar donde hay turismo todo el año, donde hay buen clima todo el año y no les mueve la aguja si tienen verano, si tienen otoño, si tienen invierno, si hay más gente, si hay menos gente. Entonces, bueno, por ahí eso sí, pero si quiero tratar de agarrar a un gran volumen, hago esa búsqueda de menos de 6 meses, más de 3 meses, como para tratar de ver la oferta completa. Y de vuelta, no comparar peras con manzanas. Vos tenés un departamento de 2 ambientes, comparate con departamento de 2 ambientes. Y después atento a esto es importantísimo, porque caemos en la trampa. Si yo veo que hay alguien que está en el edificio de enfrente, o que tengo ubicado cuál es el edificio donde está el alojamiento que está en competencia, y yo estoy cobrando $30 la noche,
$35 la noche. Y veo que hay otro que está disponible que pide 75. Y ahí yo veo que a los anfitriones les agarra la locura de decir, pero mirá, este está cobrando $75 la noche y yo estoy cobrando 30, ¿cómo puede ser si yo tengo mejor? Yo la pregunta que le hago es, ¿vale? ¿Lo tiene 75 ahora? ¿Lo tiene alquilado? Probablemente si está todavía apareciendo en la lista de búsqueda, no está alquilado. Entonces su precio no es competitivo, no es porque fulano lo tiene a $1000 la noche, está alquilando. Entonces hay que tener cuidado con eso, de no caer en esa trampa, porque ahí nos empezamos a enojar con Airbnb, con la industria, con los huéspedes, y el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, y cuando tenemos ya esos datos, hacer el análisis de si nos dan las cuentas a nosotros, porque hay muchos anfitriones que son dueños y están pagando una hipoteca, o hay otros que tienen que cubrirse estos gastos, o que dejan de hacer una cosa u otra, y por poner ese departamento o esa propiedad, ese alojamiento en Airbnb. Entonces, obviamente, tienen que dar los números. Si no dan los números, habrá que buscarle otra solución u otro destino. Claro, fíjate, al principio has comentado una cosa que yo creo que a lo mejor parece un poco obvia, ¿no? Pero cuando te paras a pensarlo tiene totalmente todo el sentido, ¿no? Que es que cuanto más específico sea tu nicho de clientes, menos competencia vas a tener y eso te permite tener una rentabilidad mayor porque puedes jugar mucho más con los precios, no tienes que pelearte tanto en esa guerra, ¿no?, del menor precio para llamar la atención y demás. Y eso me ha parecido muy interesante porque realmente es cierto, cuanta menos competencia tengas y cuanto más de nicho sea tu huésped y cuanto más estés direccionado a él, sí, más flexibilidad vas a tener con los precios y para tener una rentabilidad mayor. Eso me ha parecido un súper tip, la verdad, supuesto, me ha parecido buenísimo. Sí, y hay algo que hay que tener en consideración, te agrego esto a esa pregunta, que es, hay plataformas o hay herramientas que te ayudan en lo que se llama el pricing, que es justamente saber qué precio le tengo que poner a mi alojamiento. Y también Airbnb como plataforma tiene muchas herramientas o tiene un algoritmo, tiene una función o varias funciones donde nos van haciendo recomendaciones de precio. Yo recomiendo que si lo van a usar, lo utilicen con mucho criterio y que no se casen directamente con que, bueno, esta plataforma dice 34, le pongo 34, o Airbnb me sugiere 82 y le pongo 82. Porque esas herramientas, tanto las nativas de Airbnb como las que están conectadas con eso, que supuestamente nos ayudan a lo que es el revenue management, ¿sí?, que es justamente mostrar el precio correcto en el momento correcto, al perfil correcto, en el canal correcto. Porque, como nos decía una colega hace un tiempo, decía, una noche sin reservar es una noche perdida, es verdad, lo que vos no le cobraste al huésped por esta noche no se lo recobrás al que sigue. Pero el tema es de tener cuidado con eso, es porque esto funciona muchas veces por oferta y demanda. Entonces, si justo estoy subiendo mi alojamiento por primera vez y Airbnb me dice 18, pero yo hice mi análisis, como les recomendé recién hacerlo, y la diferencia me da $10, tengo que tener criterio para entender y hacer mis cuentas y con la sugerencia de Airbnb funcionar o no, porque se va a alquilar seguro. Si mi precio está tirado $10 abajo, seguro le voy a ganar a toda mi competencia. Ahora, ¿cuánto voy a terminar generando yo y cuánto me va a terminar ganando? Entonces, la decisión final del precio la tengo que tener yo como dueño, como gestor, como anfitrión, y no lo que me sugiere una herramienta. Me sirve como una referencia más, pero la decisión y el criterio lo tengo que tener yo como anfitrión. Porque si no, después, si no te dan los costos, Airbnb te va a cobrar igual su comisión por la estadía. En vez de haberte cobrado $60, te cobrará 35 por su comisión si agarraste una estadía, una reserva larga. Ellos van a cobrar igual. El tema es si a vos el número te cierra. Entonces, ojo con las herramientas de pricing y con las sugerencias, tanto de precios inteligentes como precios sugeridos, porque a veces también tiene que ver con si yo entro el fin de semana, están buscando todos para un fin de semana en particular, los precios se van a disparar porque va a haber más búsquedas que alojamientos disponibles. Ahora, si es una época más tranquila o este es otro día de la semana, ese precio probablemente va a tender a subir o a acomodarse porque hay menos búsquedas y va a haber más oferta de alojamientos que búsquedas en ese momento o en esa ventana de tiempo. Pero les recomiendo que las chequeen para que la decisión final la tengan ustedes con criterio, contrastando los datos, sino que porque sí lo dice tal, o lo conecto y le pongo, porque ahí ya, bueno, tenemos grandes historias, largas historias de anfitriones que no saben lo que cobran o que no consiguen reservas y que te aparece un precio, después te aparece otro, unas noches a un precio, otras noches a otro, y no sabes qué está pasando en el medio. Claro.
fíjate que justamente lo estaban preguntando aquí en preguntas, ¿no? Estaban hablando un poquito del tema de precificación, herramientas y demás. O sea que, bueno, chicos, si os animáis a hacer cualquier pregunta, le intentaremos ir respondiendo durante el directo. Incluso luego, al final, Juan, si te parece, podemos abrir un pequeño espacio también para estas preguntas, que estamos anotando por aquí algunas, para que las podamos llevar también al final. Perfecto. Entonces, bueno, chicos, animaros a participar, sobre todo darle al botón de like, compartirlo, que bueno, está siendo bastante interesante, ¿no? Has comentado, cuando estamos hablando de la cuestión de precios, el ejemplo, ¿no?, del anfitrión que a lo mejor pues ya lleva 10 años en el mercado y tiene muchísimas reviews, entonces ya tiene esa prueba social que le ayuda justamente pues a no tener que competir tanto con la cuestión del precio. ¿Cuál crees tú que es la mejor manera de empezar o de tener un buen pie, ¿no?, para conseguir estas buenas reviews? Bien. Para mí la review empieza desde el momento que alguien te hizo una consulta sin siquiera hacerte una reserva. Tiene que ver mucho con poder manejar las expectativas del otro. O sea, es entender, es un poco empatía, pero también utilizarlo estratégicamente para entender las expectativas del otro. Entonces, cuando alguien hace una consulta y ni siquiera hace una reserva, nosotros ahí empezamos a construir lo que va a ser la review, porque de primer momento, si le respondamos rápido, si somos detallados en lo que responderle nos está preguntando, resolver sus dudas o orientarlo con algún dato más, ahí empezamos a construir la expectativa de que se va a cumplir la expectativa de lo que nosotros previamente le estamos vendiendo en el anuncio, más allá del posicionamiento, cómo nos ubica Airbnb y demás. Entonces, arranca desde ahí, de tener siempre una buena atención en la previa, en el durante. Hay que entender que sobre todo la mayoría, por ahí trabajamos con turismo a través de Airbnb, con viajeros de otros países, de otros lugares, y por ahí la persona viene de otro país, tiene todas las desventajas de su lado, porque viene de un vuelo, porque no conoce el lugar, porque por ahí su chip o su móvil no tiene conexión a internet. Entonces hay que tratar de cubrirle todas esas posibles problemas que pueda tener, para ya empezar a generar una huella en la experiencia que nosotros le estamos brindando. No solamente te doy la llave, dormí, la cama está ahí, la heladera está encendida y acá está el control del aire acondicionado. Eso es construir una experiencia. Es importante entenderlo de ese lado, porque así nosotros empezamos a ser considerados con las reviews, en el sentido de que nosotros brindamos una experiencia, una atención, después seremos más o menos atentos o estaremos más brindados o menos con el perfil de huésped que nosotros tengamos, porque lo vamos a ir conociendo y sabemos que por ahí hay ciertas comunidades que les interesa más de esta atención más cálida, más cercana, y otros que les interesa más la autonomía y solamente quieren pasarlo ahí, que sea un lugar bonito, limpio, y hasta que lo puedan presumir con sus amigos en las redes sociales. Entonces, es entender el manejo de las expectativas también desde ese lado. Después el lugar tiene que ser igual o mejor de cómo se ven las fotos, de cómo está descrito. Nuestra atención o nuestra predisposición tiene que ser siempre abierta, tiene que ser estar atento a las necesidades, no necesariamente estar todo el tiempo preguntándole cómo está, pero saber que hay un canal abierto para eso y no contestarle a los 3 días. Me pasó el año pasado viajando por Portugal, que estaba llegando al alojamiento que había reservado y media hora antes, porque conseguí wifi ahí en un café en Portugal, me llegó toda la información de cómo tenía que entrar. Me la podrían haber mandado un día antes, 2 días antes, y yo llegaba tranquilo, o incluso qué hacía con las llaves al momento de irme, me respondieron 2 horas antes del checkout. Entonces eso no está bueno que sea de esa manera, tener esa previsibilidad. Además ahora Airbnb agregó en esta última actualización que hizo, nuevas formas de mostrar los detalles para el check-in y para el checkout, más allá de lo que nosotros podamos trabajar con herramientas de mensajería, mensajes automáticos, mensajes programados. Después es brindar, el lugar tiene que ser, como te decía, tiene que ser igual o mejor de lo que nosotros estuvimos vendiendo, la experiencia de alojamiento tiene que ser así. No significa que no tiene que haber ningún problema, porque muchas veces algunos problemas que pueden ser imponderables o que pueden ser emergencias de último momento que se pueden dar en el alojamiento como experiencia que nosotros le brindamos a la persona, se pueden subsanar con la atención o teniendo una pequeña atención de, no sé, un día se rompió la máquina de agua caliente, el calefón, el termotanque, y le llevas un pequeño presente, un pequeño obsequio explicándole, disculpándote. La mayoría de las veces la gente le entiende, hay huéspedes que no. Bueno, habrá que saber que no todos operarían de la misma manera, pero me parece que eso también construye una buena review. Y al final, siempre tratar de tener este feedback con la persona y recordarle eventualmente que si tuvo una buena estadía, que nos deje una calificación, porque a veces lo que pasa es que
pasan los 15 días que Airbnb nos da para poder calificarnos mutuamente y se publican las reviews, y si vos no escribiste nada, automáticamente Airbnb genera un comentario, pero está bueno que se genere esto de que te califiquen. Y no solamente decirle al que te califica porque sabes que te va a calificar o crees que te va a calificar con 5 estrellas, sino también con el otro, porque después tenemos la posibilidad de poder hacer ida y vuelta a través de los comentarios privados, o muchas veces tenemos el WhatsApp porque Airbnb nos libera los datos y por eso es más fácil estar en contacto, y después seguiremos por mensajes. Entonces eso me parece que también es importante poder pedirlo para que sea un reflejo de eso. Y algo que me parece interesante con las reviews, porque eso es, bueno, sería el mundo ideal. Ahora, ¿qué pasa si alguien me pone una review que no está buena, pasó un imponderable y no lo pude atender a tiempo, o me olvidé, o no me di cuenta, o qué sé yo? Hay de todo, acá hablamos de todo, de mirar siempre el lado positivo. Ahora hay gente que te tiene una review a mí, no le importa, y te dejan una mala review. Bueno, también es hacernos cargo de mejorar eso, de tomar las reviews públicas y privadas para poder mejorar el alojamiento, porque eso va a mejorar la experiencia, sobre todo si sabemos con qué tipo de perfil de web estamos trabajando, para brindar más de eso bueno que estamos dando y mejorar muchísimo más eso que por ahí no está tan bueno, que por ahí es un detalle, a veces es una pavada y nos vamos olvidando. Pero lo otro es el post. ¿Qué pasa cuando ya me dejan una review? Yo lo que recomiendo siempre es, hay que responder todas las reviews, las buenas, las regulares y las malas. ¿Para qué? No solamente para poder hacer esta atención post, así como hacíamos hacer el post, sino porque cuando potenciales huéspedes lleguen a nuestro anuncio y lean nuestras reviews, o sea, las reviews que nos dejaron otras personas, si nosotros no contestamos, estamos ahí como que parece que no nos importa. Ahora, si ante cada review nosotros agradecemos y contestamos y nos mostramos que estamos atentos a eso, también demostramos ante los que no nos conocen y pueden llegar a optar por venir a nuestro alojamiento, de que somos anfitriones, que quizás en ese momento no nos salió algo bien, pero estamos atentos y cuidando la experiencia que queremos brindar en el alojamiento. Claro. Fíjate que hay 3 puntos que yo creo que son muy interesantes, ¿no? En primer lugar, es la palabra, que yo creo que es una de las palabras clave, que es experiencia. Muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando la gente está empezando en el tema de ser anfitrión y demás, olvidan que lo que la persona está realmente buscando es una experiencia, porque para buscar 4 paredes y un techo, pues me quedo en mi casa. O sea, realmente tenemos que ofrecer esa experiencia diferente, que además eso nos va a generar, por supuesto, una buena review, va a tener huéspedes felices, en fin, un poquito lo que comentábamos, aquello de hacernos la foto Instagram, ¿no? O un vídeo mostrando un desayuno, vistas, en fin, hoy en día eso vende mucho, ¿no? Y es lo que la gente busca, una experiencia, mucho más allá que el alojamiento. Por otro lado, el segundo punto, yo creo que es la cuestión de saber aceptar el feedback, ¿no? Que justamente tener la mente abierta, ver qué puntos podemos mejorar y tomárnoslo de la mejor manera posible para intentar mejorarlo y que cada vez ir siendo mejores anfitriones, ¿no? Exacto. Y en tercer lugar, yo creo que la honestidad, que es otro de los puntos que has tocado antes, que no hay nada peor que llegar a un alojamiento y sentirse engañado, ¿no? Por supuesto, entonces siempre tenemos que intentar ser lo más honestos posibles y bueno, es lo que tú has dicho, puede haber problemas y los va a haber seguramente, pero no pasa nada mientras lo trates abiertamente y la persona, en fin, sepa que, no sé, es porque no te voy a poner ahora un ejemplo, ¿no? Pero, sí, no sí, sé, pero si tengo cafetera, pues no voy a poner una foto con cafetera. No sé si me explico. Exacto, que sepa qué esperar y aclarar lo que tenemos y lo que no, o si estamos en un lugar que sabemos que durante la noche es muy ruidoso porque está en un lugar céntrico, que yo, también aclararlo. Y acá hay algo importante que es si hago lo que tengo que hacer o hago lo que se supone que tengo que hacer. Y acá te pongo un ejemplo. Si yo sé que estoy en un lugar ruidoso y mi alojamiento, mi Airbnb está en un lugar ruidoso, no es lo mismo que yo le active el botoncito de Airbnb que dice puede haber ruidos molestos, a que yo además lo aclare en alguna parte de las descripciones o se lo comente, ¿entendés? O lo pongo en el lugar para repetir esa información, porque en cada anuncio hay tanta información y un potencial viajero ve tantos anuncios con tanta información que se satura, después ya no sabe qué vio de dónde. Entonces está bueno aclararlo para poder tener esa pre en el manejo de las expectativas. Y con esto que vos decías de experiencia, te quiero sumar algo que es darle una buena experiencia. No significa que tenga un gran cuadro artístico en la pared para que sea un espacio instagramiable. Si lo tengo, mejor todavía, porque lo voy a querer compartir, porque lo bueno y lo lindo lo quiero compartir o lo quiero presumir o lo que sea. Sino que la experiencia viene desde la atención también. Yo por ahí puedo tener un departamento
recontra común en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, si yo a cada huésped que viene le doy algo más de lo que está esperando, que es el alojamiento, como por decirte, lo recibo con 2 alfajores sobre la mesa como una atención a muchos viajeros que no conocen por ahí el alfajor de Argentina. Bueno, eso. O ni siquiera eso es, mirá, te digo, y que vale muy poco dinero. Ponele que no querés gastar dinero en eso, lo recibís y le envías el día que entran, o el día anterior, o el día siguiente, un mapa personalizado de Google con tus recomendaciones de lugares para visitar, un plan turístico para poder hacer cosas. Eso está por encima de lo que la persona está comparándote como la noche de alojamiento, y que pueden generar una buena huella en esto de la expectativa y de siempre tratar de superar lo que la persona está comprando en cuanto a la experiencia. Claro. Y realmente, bueno, le hace sentirse bien acogido, le hace sentirse único, ¿no? Y, bueno, al final así acaban llegando las buenas reviews, realmente, ¿no? Porque es una experiencia, en fin, que la persona queda maravillada, siente que es única, se siente, en fin, todo lo que decimos, ¿no? Sí. Quería hablar también un poquito contigo, Juan, sobre el tema de redes sociales. La última vez que hablamos fue un poquito polémico porque me acuerdo que hablamos de TikTok. Esta vez ya he entrado, ya he hecho los deberes, ya he dado algún paseo por ahí. No me meto mucho tampoco, pero bueno, he hecho un vistazo y la conozco un poquito más. Entonces, yo quería también hablar un poco contigo, ¿no? Sobre esa cuestión de si es necesario anunciar en las redes sociales, si realmente nos va a ayudar, si es un plus que podemos tener. Entonces, bueno, quería saber un poquito qué opinas. Yo sé que vienes del marketing, entonces más o menos tengo una noción. Pero bueno, también para aquellos anfitriones, ¿no?, que nos están viendo. Perfecto. Mira, mi primera respuesta es esta. Si nosotros estamos empezando, tenemos un montón de preocupaciones y cosas en nuestra cabeza. Entonces, lo primero que tenemos que entender es dónde empiezo con un alojamiento. Bueno, lo que veo muchas veces que pasa es que me dicen, bueno, lo publico en Airbnb y le abro un Instagram. Muy probablemente los perfiles de viajero, de personas que te pueden llegar a preguntar, de prospectos o de potenciales huéspedes, va a ser diferente. Y hay que entender de vuelta que qué canal voy a abrir depende del perfil de cliente que yo vaya a trabajar, porque si estoy trabajando un grupo que son familias, no es lo mismo que si son adultos jóvenes, o si son personas mayores, si son parejas, o si son familias. Porque van a estar, o público corporativo, porque voy a tener que elegir distintos canales para poder llegarle a cada uno de esos perfiles. Pero lo primero es entender que si yo lo que necesito primero es empezar a generar reservas, tengo que ir donde está la atención y la necesidad para eso, o los lugares donde se satisface esa necesidad. En este caso serán los portales de alquileres, o herramientas como Airbnb, Booking, Despegar, etc. Ahora, si yo ya tengo realizado ese canal y necesito más o necesito otro alcance, puedo utilizar la estrategia de redes sociales. Igualmente, dicho esto, que me parece lo principal para entender que no es que abra un Airbnb o un Instagram. Si vas a abrir un Airbnb y vas a poner anuncio y necesitas reservas porque recién empezás, abrí Booking también, no abras Instagram. Empezá del otro lado. Porque aparte, no es que abro Instagram y ya está. Después es poner contenido, y lo que yo veo mucho es que la gran mayoría falla en el contenido que pone. Pone todo el tiempo las fotos del alojamiento y no genera contenido valioso para que el alojamiento después sea la excusa necesaria o el elemento necesario para cuando yo voy a ese lugar, vos me enseñaste tanto que obviamente me voy a querer alojar con vos si tenés disponibilidad. Eso por un lado, ¿no? El entender cómo funciona cada canal. Uno es para promocionarse, comunicarse, interceptar la atención de la gente, de las redes sociales, y la otra es, yo estoy en un lugar donde la gente entra con la necesidad de alojamiento. Dicho esto, las redes sociales, más allá de para la venta, nos sirven para validar, son validadores que generan confianza. Si yo me puse en Airbnb y hoy que lamentablemente hay mucho movimiento de estafas con Airbnb, con otros portales porque se duplican anuncios y la gente confía y no sabe porque todo el mundo puede entrar a crear un anuncio. Si yo creo una red social, un perfil en redes sociales, o estoy en Google, o en el anuncio o en la descripción pongo un nombre que le puse a ese alojamiento y creo como una especie de marca con ese nombre y alguien me googlea, va a encontrar mi anuncio de Airbnb, va a encontrar mi anuncio de Booking, por ahí me encuentra en otro portal donde está mi número de contacto, o me encuentra también en Google, o me encuentra en Instagram. Entonces esa información rebota en varias partes y genera más confianza y puedo encontrar reviews de otros viajeros en otros lugares, o mismo también poder ponerme en contacto con ese anfitrión, así yo igual termine reservando a través de Airbnb porque me da soluciones de pago, porque me da seguridad, porque me da cierto respaldo, tanto el huésped como el anfitrión, para incentivar la reserva por ese canal. Entonces,
está bueno el uso de las redes sociales, no solamente para promocionar y vender en segunda instancia, sino primero como un validador de marca, como un validador de transparencia o de mayor seguridad. Y después viene el tercer paso, que si yo creo contenido y todo es, uso las redes sociales y hago publicidad para poder promocionar mi Airbnb. Mi respuesta primera sería recontra sí. Ahora, hay que tener cuidado, y esto ya es una cuestión técnica, hay lugares o algunos países donde, por ejemplo, en el ecosistema de Meta, que es la dueña de Facebook, WhatsApp, Instagram y demás, no nos permite poner como un link válido para que cuando alguien ve la publicidad haga clic y vaya al anuncio de Airbnb, porque no es un sitio nuestro, no es un dominio válido, sino que es un dominio que está reclamado por un tercero, y en este caso es Airbnb, que también está en redes sociales. Pero yo puedo hacer otras cosas a través de historias, canales, links en las publicaciones en Facebook o en los estados de WhatsApp o a través de listas de difusión de WhatsApp, para poder llevar gente al anuncio sin necesidad de hacer publicidad. Después, bueno, el manejo ya la publicidad es todo un mundo en sí mismo, pero también es entender que tengo campañas de venta y campañas de branding. Pero creo que si entramos en el tema de redes sociales, nos tiramos un webinar de 1 hora y media como la última vez. Pero digo, sí me parece importante, bueno, sí, para poder apoyar nuestro Airbnb, si va a ser nuestro único lugar para recibir reservas, como validador, más allá de poder llevar tráfico con contenido orgánico, que lo que veo en Instagram, pero lo reservo por Airbnb. Claro, bueno, yo creo que también te posiciona como un anfitrión que se preocupa también, ¿no?, por sus huéspedes en el momento que empiezas a producir contenido, pues, sobre tu ciudad, qué restaurantes son buenos, cómo es el día a día, ¿no?, bueno, incluso de la rutina, ¿no?, que haces con tus alojamientos. Entonces, todo eso puede ser un contenido que le puede interesar a los huéspedes, ¿no?, y que muestra también, yo creo que te muestra como un anfitrión preocupado por ellos, ¿no?, y eso es importante en relación a la experiencia, ¿no?, aquello que hablábamos antes. Exacto, te agrego algo respecto al tema de redes sociales más Airbnb. Si yo hago un buen trabajo en redes sociales de contenido, no importa entre comillas lo digo, ¿no? No importa el precio que yo cobre sobre mi alojamiento, si también en los alrededores hay otro igual, porque la persona va a conectar conmigo, con la experiencia que estoy brindando y vendiendo a través del buen contenido que yo genero a través de redes sociales y va a querer ir a ese lugar. Entonces es una manera también de poder ganarle al algoritmo de Airbnb y a mi posicionamiento en los resultados de búsqueda, porque no dependo solamente de las personas que están en Airbnb buscando y que aparezcan en el posicionamiento que aparezca mi anuncio, hagan clic y entren a ver y me elijan, porque aparte se dan un montón de factores para que hasta que alguien llegue a mi anuncio a verlo y analizarlo como opción. Hay 3 o 4 pasos en el medio, que un día si querés podemos hablar de eso, que tiene que ver con el tema de las instancias de las fotografías y de la información, y cómo es el camino de un potencial huésped en Airbnb. Pero digo, no depender, si yo hago un buen trabajo de redes sociales o otros canales externos, yo estoy alimentando el anuncio de Airbnb, el algoritmo de Airbnb, mi índice de calidad de anuncio, el tiempo que alguien se queda viendo la información, sin depender solamente de lo que Airbnb con su marketing y con su potencia de marketing, con sus soluciones, tiene para atraerme. Porque yo estoy además alimentándolo, porque me interesa alimentar mi negocio desde ese lado. Claro. Vale, de acuerdo. Bueno, en un principio vamos un poquito justitos de tiempo, Juan. Entonces, bueno, chicos, muy rápidamente, para los que estáis aquí online, hasta aquí hemos visto 4 puntos así un poquito principales. Vamos a entrar ya en la última parte y dejando las preguntas aquí abajo en los comentarios. Bueno, antes quería tocar un último punto, ¿no?, porque quería justamente unirlo con una cosa que has comentado que me parece muy interesante. Pero lo que os decía, chicos, podéis ir dejando las preguntas. Al final abriremos un pequeño espacio para ello. Dejadnos un corazón, compartir. Creo que Juan se cayó aquí. Un momentito, lo voy a llamar. Vosotros no lo estáis viendo, ¿no? Acá volví, perdón. No te preocupes. Estas son cosas del... No se vayan que ya terminamos, esperen. Estas son cosas del directo, no pasa nada. Entonces, lo que os comentaba, ponednos las preguntas, después abriremos 5 minutitos muy rápido para resolverlas. Dejadnos un corazón, compartir la live, que ya está terminando. Estos tips yo creo que han sido bastante interesantes. Y Juan, has hablado un poquito sobre la cuestión de publicar en otras plataformas, ¿no? Como Booking, has comentado también Despegar, que es un tema que me encanta, ¿no? Bueno, aquí en Stays, ¿qué vamos a decir? Somos una propia empresa del grupo. Entonces, bueno, no sé, ¿cuándo publicar en otros canales? Yo creo que esa es la gran pregunta que se hacen muchos de los anfitriones, ¿no?, que todavía están en ese primer paso hacia la profesionalización.
Para, ¿Cuándo y cómo? sí, para mí, elegir primero, así como este criterio de entender con qué perfil voy a trabajar para elegir en qué redes sociales voy a estar, para tratar de conectar lo mejor posible y llegar a un lugar donde haya ese tipo de perfil que yo quiero trabajar. Con las plataformas pasa lo mismo. Si yo estoy trabajando en un alojamiento alternativo, o lo que se llama alojamientos alternativos, como lo es Airbnb, que es una herramienta pensada para eso, pensar qué otras plataformas me dan herramientas similares para poder hacer esto. Y pongo siempre como el ejemplo, esta rivalidad entre Booking y Airbnb, que yo me gustaría que la gente se quede con esto, que es Airbnb empezó como una herramienta para lo que era alojamiento, que no era hotelería, porque en su momento los creadores, no, digamos, había una convención y no se les ocurrió esta idea porque no había plazas en los hoteles. Booking en realidad es una herramienta que pensó como hotelería, que se viró también a abrir una parte o que sustente también los alojamientos alternativos. Entonces, acá es inteligente pensar cómo funciona cada plataforma y cómo nos ayuda a nosotros a nuestro alojamiento. Y te pongo este ejemplo, más allá de que hay otras plataformas que para poder saber si nos conviene o no, depende cuál sea la penetración de esa plataforma en el mercado. ¿Se entiende? Porque hay lugares, por ejemplo, Vrbo o Expedia, acá en Argentina, no tiene tanta penetración como en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, quizás no sean herramientas en las cuales yo invertir tiempo, dinero, o pagar más comisiones, como en el caso de Booking, que yo para aparecer hacia arriba tengo que pagar más, ni tener que dedicarme también a tener consultas por acá, no perderme este mensaje, me perdí esta reserva, no tengo conectado ningún channel manager, ningún PMS, y se hizo hice un Uber Booking de una misma noche, después tengo un problema, el cual cancelo, el cual me penaliza menos, y qué sé yo. Entonces, es entender eso y ser selectivo. Obviamente, si estoy empezando, lo primero son las plataformas antes que las redes sociales. Vuelvo al caso del ejemplo entre Booking y Airbnb. Si yo estoy en una zona donde hay mucha concentración hotelera y me pongo en Booking, lo más probable es que Booking primero liquide, por decirlo de alguna manera, las noches de los hoteles, porque es una herramienta que tiene su base de esa manera, porque tiene muchas más posibilidades de entre comillas, porque después se quejan los hoteleros, de jugar con los precios, porque vos pasas a un hotel, un mostrador, y no te pueden cobrar la misma tarifa tan baja como la que encontraste en Booking por ahí para esa misma noche, para esa misma estadía, porque hay una cuota de valor promocional o lo que sea. Entonces, si yo tengo mi alojamiento en Booking y estoy en una zona con mucha concentración de hoteles, es muy probable que yo reciba poco a través de ese medio, porque es, vamos a decirle, pro hotel. En cambio, en Airbnb es pro alojamientos alternativos, donde los hoteles, quizás los cuartos de hoteles entran en segundo lugar. Ahora, si yo estoy en una zona que es un lugar de paso, o donde no tengo muchos hoteles alrededor y no tengo tanta competencia en ese sentido, Booking puede ser un gran generador, un gran atractor para mí de consultas y de reservas. Después tengo que elegir cuál me conviene más a mí a nivel ganancias, a nivel manejo, a nivel logística, a nivel comodidad, a nivel herramientas. ¿Tiene una aplicación? ¿No tiene una aplicación? Cuando hay que apelar a una situación, ¿con quién tengo más posibilidades de que sea justa con mi situación entre una herramienta y la otra? Entonces, en ese sentido, hay que entenderlo. Después, puntualmente en el caso de Argentina, se da el tema de los precios y las diferencias de moneda, que para nosotros es un gran tema, pero bueno, no sé si viene al caso porque sé que también lo van a ver anfitriones de otros países, pero bueno, en ese caso, puntualmente para Argentina, Airbnb nos sirve o nos conviene mucho más que Booking. Pero de vuelta, si estoy en un lugar donde no tengo mucho, donde no tengo muchos hoteles, Booking igualmente me va a servir, y por ahí Airbnb no se mueve tanto porque quizás el público está más penetrado por Booking que por Airbnb. Entonces es entender el lugar en el que estoy compitiendo también. Ahora, anunciarme en otras plataformas, sí, recontra puede ser. Afortunadamente las plataformas tienen como un estándar de trabajo en cuanto a seguros y ese tipo de cosas también. Claro. Fíjate que nos preguntaba aquí por el chat, esta es una de las preguntas que he visto, nos preguntaba Axel, ¿qué herramienta puedo utilizar para anunciar en más plataformas? Axel, me lo has puesto perfecto. Ven a conocer Stace, pásate por nuestro sitio web, pide una prueba de nuestro sistema, habla con uno de nuestros consultores, porque justamente eso es una gran parte de lo que hacemos, ¿no? Facilitar la vida a los anfitriones para que puedan anunciar en varias plataformas de forma simultánea y, bueno, que sobre todo tengan muchos menos dolores de cabeza en relación a sincronizar precios, contenido de los anuncios, no tener overbooking, muy importante. Claro. Entonces, bueno, nosotros cuidamos de automatizar toda esa parte. Entonces, ven a conocernos, lo tenéis allí, podéis entrar en nuestro sitio web, que es stace.net/es. No sé si
alguien lo puede poner aquí por el chat, no sé si tenemos a alguien del equipo, pero bueno, también lo podéis ver en nuestras redes, o sea que no hay problema. Seguidnos a nosotros, Stage.es y Juan Cruz RD. Todos los que estéis por aquí, no os lo perdáis, os invitamos a seguirnos, ¿no? Para ver y continuar, ¿no? Recibiendo contenido de este tipo que estamos haciendo aquí. Si te parece, Juan, vamos un poquito a las preguntas que tengo por aquí. Me han dejado por aquí los chicos del equipo. Unas de las más interesantes, ¿vale? Nos pregunta, fíjate, @luzon01. ¿Consideras factible ponerle un nombre propio a la propiedad o solo palabras clave? No, yo le pondría un nombre propio de la propiedad. No sé si lo utilizaría en el título, porque aparte el título, Airbnb nos da poquitos caracteres y me parece que ahí hay que poner, como decimos acá, toda la carne al asador, ponerlo mejor que machee o que empatice o que conecte con nuestro perfil de huésped recurrente. No pongamos hermosa villa o hermoso departamento amplio, luminoso. Eso se lo dejamos a las inmobiliarias. Tenemos que poner algo que conecte con nuestro perfil de huésped ideal. Pero sí, si le ponemos un nombre, lo podemos poner al final de la descripción la descripción primera de nuestro anuncio, porque es una especie de guiño para que alguien después cuando lo lee nos busque y nos googlee, entonces nos pueda encontrar con ese nombre propio, con ese nombre de marca en otras plataformas, ya sea para hacer una reserva directa, ya sea para hacernos una consulta, ya sea para validar que realmente existimos, ya sea para consultar X cosa, o tener otra manera de poder contactarnos, que no sea solamente el chat de Airbnb. Pero sí, recontrabanco tener un nombre propio, un nombre de marca para un alojamiento. No lo utilizaría en el título. Vale, interesante. O sea, yo creo que los tiros van mucho por donde dices, ¿no? Esa cuestión de hermosa casa en el centro, sí. Con jardín. Y sí, aparte la verdad es que lo bello es subjetivo. Muy años 2000. Claro, lo bello es subjetivo y aparte ya le estás diciendo desde la parte técnica, que hoy por ahí no hablamos tanto, que si es una casa, si es para 10 personas, si tiene balcón, si es luminoso, no es luminoso, ya se lo estás poniendo en Airbnb en todo lo que sería la descripción técnica que te pide. Cada vez te pide más datos, hay cosas por ahí no terminan siendo relevantes como la antigüedad de la propiedad, para algún viajero sí es importante, pero digamos, todas esas cosas técnicas ya se lo está diciendo Airbnb o ya lo aclaraste en otro lado. Entonces hay que aprovechar esa parte orgánica de vuelta para ahí hacer el marketing. Y ahí trabajar con cosas que nos hacen únicos para nuestro alojamiento, para la zona, para hablar de cosas que le interesan a nuestro perfil de huésped ideal. No sé, hay zonas por ahí, si sos de los pocos o tenés la ventaja de tener una alta velocidad de Wi-Fi, y por ahí sí pones, no sé, 500 megas, 1000 megas Wi-Fi. Porque sabés que es un llamador si vos vas a trabajar Exacto. con gente que pondere ese valor o esa característica como parte de las cosas que necesita para su experiencia de alojamiento, ¿no? Claro. Vale, perfecto. Nos preguntaban por aquí también, ¿qué otras plataformas, además de Airbnb, recomiendan que esté publicada la propiedad? Bueno, las principales que sueles tener, dependiendo de la región en donde estés, van a ser Airbnb, Booking, Despegar, Bestday, Falabella, en fin, varias del grupo, sí, de nuestro grupo. Exacto. Luego vais a tener también Expedia, por ejemplo, sí, tienes también otras dependiendo del tipo de alojamientos, VRBO. Puedes tener también, por ejemplo, Homes & Villas by Marriott, que ya hablamos de otro segmento de acomodaciones y demás. Pero bueno, dependiendo de la región, esas son las más comunes y populares. No sé si tienes alguna otra, Juan. Sí, lo que quiero sumar es siempre investigar cuáles son las plataformas locales, que por ahí no son mundialmente conocidas como Airbnb, que nos recontra pueden ayudar a llegar a ciertos perfiles de huéspedes cuando no trabajamos exclusivamente con turismo extranjero. Y en todos los países hay. Y es importante también poder utilizarlo porque es tecnología, muchas veces, o la gran mayoría es desarrollo y es mercado local, que conocen las necesidades del país o de las reglas del juego fiscales y de las reglas del juego económicas, las soluciones a medida para ciertas comunidades o para ciertos países o para el estilo de cómo se manejan ciertas comunidades o ciertos países. Entonces, todas esas herramientas internacionales o mundialmente conocidas están re buenas, pero no se olviden también de las plataformas locales. Acá en Argentina, para mí, hay dos que yo recomiendo mucho, que son Alojarme y Alquiler Argentina,
pero porque están a la vanguardia de eso, y para muchos que no están en lugares turísticos, porque el gran problema es que parece que si no estamos en una zona turística no podemos hacer Airbnb. La verdad es que no, o no podemos tener un alojamiento temporal. La verdad es que no. Podés hacer Airbnb, pero hay cientos de otras plataformas, bueno, hay que saberlas elegir. Acá en Argentina nos puede servir esta, pero yo sé que en Colombia hay, sé que en México hay, sé que en España hay, en Brasil también. Entonces, bueno, es ir buscando y, por supuesto, las que estén conectadas con Stays, ¿no? Como Channel Manager. Hombre, eso siempre es importante, ¿de acuerdo? Pero también digo una cosa, ¿no? Ya sin hacer promoción de marca y demás, ¿no? En cuantas más plataformas estés presente, siempre va a ser más sencillo recibir reservas y vas a tener una vitrina, ¿no? De visibilidad mayor. Entonces, poder llegar a más huéspedes, poder llegar a una persona que está en los Estados Unidos, poder llegar a una persona, bueno, pues que a lo mejor está en un país vecino, es una cosa muy interesante. Lógicamente hay que ver esa cuestión de la penetración en el mercado para ver si eso te va a traer más dolores de cabeza, ¿no? que alegrías, pero lo que yo tengo muy claro es que si tienes un software que te permite hacer eso con seguridad, desde luego, si no estás en esos lugares, estás perdiendo clientes, porque no llegas a esas personas no te ven, eres invisible. Entonces, en cuantas más estés, siempre va a ser mejor. Exacto. Tenemos por aquí otra pregunta, Juan. Sí. Ya la última, porque he tenido que centrar un poquito, quedarnos con las mejores. Juan, nos pregunta Mohamed. Juan, ¿qué opinas sobre las reservaciones directas por fuera de Airbnb o Booking? Bien. Creo que son muy buenas. Sobre todo vamos a traer muchas si tenemos canales directos o redes sociales, por ejemplo. Son un desafío en el sentido de que tenemos que tener, digamos, nuestro propio respaldo en temas de seguridad, por ejemplo. Entonces, bueno, necesitamos ahí pedir algunos datos que cuando lo hacemos a través de Airbnb o a través de Booking no se dan tanto, aunque deberíamos hacerlo, como tener un registro de huésped, un contrato de alquiler y otro tipo de seguros que la verdad que nunca están de más y no son caros. Yo sé que en Latinoamérica en general tener un seguro contra incendios, un seguro de responsabilidad civil o responsabilidad civil comprensiva, como se llama en Argentina, cada país tendrá su nomenclatura específica para este tipo de negocio que tiene que ver con vivienda, pero también de uso comercial. Es importante, podemos hacerlo sin todo eso, sí, y la verdad es que se da en muchos casos, pero lo bueno de hacer reservas directas, más allá de ahorrarnos comisiones, puede llegar a ser también dormir tranquilos a la noche, saber que si tenemos algún problema estamos cubiertos. Muchas veces lo que tiene es que las distintas plataformas cubren todas esas cosas porque saben que son parte como de lo necesario para cubrir la parte de seguridad, la parte de integridad física y también cubrirse legalmente ante algún tipo de eventualidad que se puede dar en una vivienda, por supuesto. Después, depende cuál sea el volumen de consultas y de demanda que vos tengas, considerar o no las reservas directas. Yo, por ejemplo, en mis alojamientos en el centro de la ciudad de Buenos Aires, solamente admito reservas a través de Airbnb. Es una decisión comercial estratégica y solamente acepto reservas a través de Airbnb. En cambio, en mis alojamientos en la playa, en la costa argentina, acepto reservas mayoritariamente directas, aunque tengo Airbnb y me ha funcionado. Es una decisión también estar abierto más a las reservas directas que a las reservas a través de Airbnb, aunque las reservas de Airbnb me sirven más, pero porque yo ya conozco a mi perfil de cliente y sé que trabaja mucho más con moneda local y que lo hace a través de medios locales, nada de tarjeta de crédito y ese tipo de cosas. Entonces, de vuelta, ¿de qué depende? Bueno, de tu decisión, pero también de entender cómo funciona el mecanismo y el viaje de cliente de tu perfil de cliente ideal, o recurrente. Al final hemos vuelto al inicio, ¿no? Un poco de toda esta conversación. Es muy interesante porque al final muestra que tiene mucho sentido, en realidad, ¿vale? Bueno, Ale, si quieres saber más del tema, de cómo, porque lo he visto aquí en los comentarios, Ale, si quieres saber un poco más de cómo sincronizar los calendarios en varias plataformas y demás, ven a hablar con nosotros, puedes seguirnos aquí en las redes, mándanos un direct. Por supuesto, sigue a Juan y síguenos a nosotros. Nos puedes seguir aquí, Stays.es o Juan Cruz RD, ¿de acuerdo? Y bueno, quiero agradeceros a todos por la asistencia, por la participación que habéis tenido. Sobre todo, también quiero agradecerte, por supuesto, a ti, Juan, porque siempre hablar contigo es un placer. O sea, me siento como, te lo digo, como un amigo. Tengo muchas ganas de que vengas aquí a Río y estemos aquí. Pues, un día podemos hacer una cosa en directo aquí desde el estudio. Perfecto. Seguro que va a ser seguro. Entonces, pues muchísimas gracias. Y la verdad es que yo creo que todos los tips que hemos estado trayendo han sido muy interesantes. Te lo agradezco muchísimo, Guille, a vos. Una sola corrección es @JuanCruzD, no Juan Cruz RD, Juan Cruz D, el Instagram.
Y les quiero contar también, no, ningún problema, y les quiero contar a todos los que están viendo la transmisión que me dedico también entre esto de toda la divulgación de contenido para poder ayudar a otros, además de que lo hago yo todo el contenido está filtrado en la experiencia, que me parece que es lo más importante, está aprobado. Estoy dando asesorías privadas a anfitriones, dueños y gestores de alojamientos, de Airbnb, de rentas vacacionales, que necesiten ayuda para empezar o que necesiten una mentoría o una asesoría. Así que si quieren saber más, se pueden meter en mi página juancruzdiaz.com y ahí tienen la opción de asesorías privadas para entender o para saber un poco más de qué se tratan. Y si no, me mandan un mensaje a través de las redes sociales, que con gusto también los voy a poder orientar. Pues sí, la verdad es que no sé si, bueno, voy a contar aquí un secreto, Juan. Yo he estado viendo un poquito de las asesorías y demás que haces. No sé si te acuerdas que un tiempo atrás también estuvimos hablando del asunto y la verdad, chicos, es que son muy buenas. Hasta yo mismo, ¿no?, que trabajo en este mercado con anfitriones todos los días, aprendí tips que son muy interesantes. Entonces os los recomiendo 100%. Son muy buenas. Entonces, seguidle, Juan Cruz D, importante, Juan Cruz D, perdóname. No, tranquilo. Juan Cruz D. Y bueno, pues esperamos veros en el siguiente, seguidnos, porque estaremos en breves publicando pues otros webinars y otras lives que vamos haciendo con frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias, Juan, y muchas gracias a todos los asistentes. Gracias. Que tengáis una buena noche. Igualmente, gracias, abrazo. Hasta luego.